Con eso comenzamos nuestro curso de varias semanas, doctrinas que han transformado el mundo. Y literalmente fueron doctrinas que estuvieron escondidas por mucho tiempo en el mundo por razones obviamente humanas y que a la iglesia de entonces no le interesaba. Estas doctrinas surgen o resurgen, porque no surgieron por primera vez, pero resurgen en la época de la Reforma. Lo que ocurre con la iglesia es que la iglesia nace el día de Pentecostés, comienza a desarrollarse, comienza a impactar el mundo romano, las ciudades, las comunidades comienzan a cambiar, el evangelio comienza a esparcirse, nuevas iglesias comienzan a establecerse y llegamos al segundo siglo, llegamos al tercer siglo. Y entonces ahí, a partir de los años 300, se produce una amalgama entre la iglesia que venía desarrollándose y el poder político cuando Constantino abraza la iglesia cristiana, se convierte, dice la historia, si fue genuino o no, no lo sabemos. Pero la conversión de Constantino y luego el abrazar la fe cristiana y promoverla incluso, hizo que la esencia de la fe comenzara a corromperse. Entonces la iglesia avanza, el mundo, el imperio romano se cae en el año 486 y más o menos hasta ahí fue la época de oro, si se quiere, de la iglesia. Los primeros 500 años pudiéramos usar la caída del imperio romano para decir a partir de cuando la iglesia entra en una oscuridad. Y por los próximos 10 siglos, 1000 años, se produce una especie de oscuridad no solamente sobre la vida de la iglesia, sino también sobre la vida de la sociedad. Y para mí es natural, la iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. Si la iglesia está en oscuridad, la sociedad va a estar en oscuridad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por esos 1000 años, con raras excepciones, la predicación de la palabra no fue lo que había sido y no fue lo que fue posteriormente en la época de la Reforma. Y entonces la iglesia se convirtió más bien en un poder político altamente corrupto y comienza entonces a ser denunciada por algunas voces que denunciaban la corrupción, a la corrupción moral, pero luego también la corrupción de la misma doctrina. Entonces, en un momento dado, Dios levanta a un hombre, como usted conoce, Martín Lutero, que se percata de que realmente lo que la iglesia había enseñado como doctrina de salvación a través de las obras y la compra de indulgencias para el perdón de pecado y la salida del purgatorio a través de dinero que se daban y donaciones, que todo eso era contrario a la palabra. Entonces estas doctrinas en ese momento comienzan a surgir. Y entonces a partir de ahí la iglesia comienza a reverdecer, la luz comienza a brillar. La manera como se ha visualizado esto es que después de la oscuridad, luz. Eso es como se ha visto en la historia. Después de 1000 años de oscuridad, salió la luz. Vino la luz al mundo y lo que vino fue el resurgimiento de doctrinas ya conocidas, ya enseñadas, ya predicadas. De esas doctrinas que nosotros quisiéramos estar hablando a lo largo de este curso. La manera como yo voy a enfocar estas doctrinas es a través de un tema que yo le he llamado la gloria de Dios en la salvación. Porque al fin de cuentas, lo que estas doctrinas hacen, en mi opinión, es que, bueno, no creo que sea simplemente mi opinión, pero en la opinión de muchos, es que realmente ponen la gloria donde debe estar en lo que es la salvación del hombre. Por mucho tiempo la gloria de esa salvación ha estado compartida entre Dios y el hombre. Y lo que estas doctrinas nos ayudan a entender es, no. La gloria está exclusivamente en la persona de Dios y el hombre es un receptor de las bienaventuranzas del Señor, pero es la gloria de Dios la que está en juego y la que estas doctrinas proclaman. Entonces lo que yo voy a hacer a manera de introducción para llegar a nuestra primera doctrina del curso es hacer un pequeño puente o una pequeña introducción acerca de qué entendemos por la gloria de Dios en la salvación. Y vamos a comenzar haciendo la pregunta, ¿por qué y para qué nos salvó Dios? Si usted le hace esa pregunta al cristiano promedio, lo más probable es que la primera respuesta va a ser para que no vayamos al infierno. Y la realidad es que ese es el resultado de la razón por la que Dios nos salvó.
en ningún lugar de la palabra, Dios declara que la razón número uno de la salvación es evitar el infierno, porque no hay nada en toda la historia redentora donde el hombre sea el centro. Y el hombre no puede ser el centro de la historia redentora, porque si el hombre es el centro, Dios entonces pasa a un lugar secundario, periférico, y eso nunca lo veremos en la historia de Dios. De tal manera que Dios hace las cosas para su gloria y el hombre recibe las bendiciones de Dios gloriarse. Eso es exactamente como ocurre. Mira cómo este texto lo declara en Efesios 1, 11 y 12. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En ese capítulo 1 de Efesios, 3 veces la palabra de Dios nos habla de que Dios hizo lo que hizo para la alabanza de su gloria. Y vuelve y lo repite, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en Efesios 1? Nos predestinó y en Él nos escogió para salvación y lo hizo para la alabanza de su gloria. Escucha ahora otro testimonio del mismo libro de Efesios, que es el libro de la iglesia, es el libro de nosotros, por así decirlo, acerca de por qué Dios hizo lo que hizo, Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó para mostrar su carácter benevolente. Cada vez que Dios se gloria a sí mismo, lo que hace es que muestra su carácter. Cuando Dios muestra su carácter, nosotros le conocemos mejor. Cuando yo le conozco mejor, yo comienzo a confiar más en Él. Al mismo tiempo, yo comienzo a confiar en sus promesas. Yo comienzo a creer su perdón. Yo comienzo a creer todo lo que me ha ofrecido en Cristo. De tal manera que es para mí beneficio el que Él se dé a conocer. Pero cuando Él se da a conocer, lo que está haciendo es revelando su gloria y por tanto glorificándose a sí mismo. La motivación de Dios para salvarnos fue única y exclusivamente el amor de Dios originado en Dios y no en la criatura. En la criatura no ha habido, no habrá nada intrínsecamente bueno, digno de admirar para Dios decir, wow, mira, Miguel es tan extraordinario que hay que salvarlo. No, lo único que Dios encuentra en el hombre es maldad, es pecado, es una desfiguración de la imagen de Dios. Y eso no es nada hermoso. De Cristo sí, el más hermoso de los hijos de los hombres, el único hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, la motivación de Dios no es porque encontró nada bueno en ese hombre. Es como una madre que está embarazada. Nunca ha visto el hijo y ya está encariñado con él. El hijo no ha hecho nada por ella. Ella no lo ha visto y ya tiene amor por su hijo. ¿Por qué? Porque hay algo en ella intrínseco hacia su criatura, pero tiene que ver con ella, no tiene que ver con la criatura. De esa misma manera Dios nos ha amado por algo que es automotivado, porque Dios es amor y eso es lo que Juan 3:16 dice. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, acuérdate, la gloria de Dios en la salvación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la gloria de Dios no es más que la expresión completa de la belleza y perfección de todos sus atributos. Cuando tú ves la gracia de Dios, su misericordia, su poder, su sabiduría, todos esos atributos en despliegue, tú estás viendo la gloria de Dios. Es lo que Él es su esencia, es lo que lo define. Cuando tú lees un texto como el Salmo 19:1 que dice que los cielos proclaman la gloria de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando tú sales allá afuera y te paras a ver el firmamento y tú contemplas las estrellas, tú comienzas a maravillarte de su sabiduría, de su poder, de la diversidad en medio de la unidad del universo. Y tú terminas, bueno, los cielos proclaman su gloria. ¿Qué es lo que proclaman? Sus atributos, como yo acabo de mencionar. Y eso es exactamente lo que la salvación va a hacer. La salvación va a proclamar atributos que la creación no puede proclamar. Déjame decir eso otra vez. La salvación va a proclamar
atributos que la creación no puede proclamar. Cuando tú miras el cielo, el firmamento, tú no dices, wow, qué gran misericordia. No, porque eso no es lo que el cielo y el firmamento despliega. Te puede admirar de su sabiduría, de su poder. Entonces ahora en la salvación Dios se glorifica a sí mismo desplegando atributos no desplegados en su creación. La palabra gloria en hebreo es kabod, que significa pesado. De manera que cuando tú pienses en la gloria de Dios, no es nada ligero, no es nada superficial. Cuando a veces decimos, ay, gloria a Dios, a veces decimos eso sin pensar, de una forma tan trivial, pero no hay nada trivial en la palabra gloria. Es algo de peso, algo grande, algo majestuoso, trascendente. Eso en el hebreo. En el griego la palabra es doxa. Y doxa es una palabra con una larga historia, pero en esencia, en sus inicios, doxa significaba hablar bien de alguien. De tal manera que cuando tú haces algo que glorifica a Dios, eso que tú haces está produciendo en el otro una buena opinión de Dios. Tú sales y miras el firmamento de nuevo, tú dices, wow, esto es extraordinario. Bueno, esa admiración está produciendo una buena opinión en ti de Dios. Eso es lo que la palabra doxa en griego significa, o gloria, y de ahí viene la palabra doxología, que todos conocen. Ahora, si tienes alguna duda de lo que yo he venido diciendo, y para enfatizarlo, esto es lo que estoy tratando de decir. Dios nunca ha hecho nada en todo el universo que no sea para su gloria. Dicho de otra manera, Dios no ha hecho nada en todo el universo que no sea para mostrarse a sí mismo, para revelarse. Lo bueno de esa verdad es que yo soy quien se beneficia de su revelación, porque mientras yo le conozco, pues mejor me puedo relacionar con Él, y como decía hace un rato, mejor puedo creer, mejor puedo confiar, mejor puedo vivir, más seguro, más en paz, más perdonado me siento, y así sucesivamente. Pero si tienen alguna duda, escucha este texto de Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. A todo el que yo he llamado, formado para mi gloria. No importa si es un creyente o incrédulo. Faraón fue levantado para la gloria de Dios. Para esto te he levantado, para mostrar mi poder sobre ti y que mi nombre sea proclamado sobre toda la tierra. Para eso te levanté, Faraón. Yo soy el Dios del cielo, de la tierra. Yo tengo el derecho y nadie tiene necesidad de cuestionarme. Si tú y yo supiéramos lo que Dios sabe, nosotros estaríamos brincando, saltando y aplaudiendo y diciendo, así mismo es Dios. Mira este otro texto, en Isaías 48, 9 y 11. Por amor a mi nombre, contengo mi ira. La restricción de la ira de Dios es por amor a su nombre. Y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. No te destruyo para mi alabanza. Porque cuando el mundo vea la restricción de mi ira santa, que tú mereces, el mundo se va a dar cuenta de cuán misericordia yo soy. Y entonces va a alabar mi misericordia. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Lo que es el amor de Dios por su gloria, por su nombre, es algo que está en todas las páginas de la Biblia, siendo un poco hiperbólico. Y uno de los mejores salmos, o los más conocidos, lo proclama de una manera muy clara cuando recitamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes me hará descansar, en pastos verdes me hará descansar. Me guía por sendero de justicia. ¿Qué sigue después de eso? Por amor de su nombre. David entendía a Dios hasta donde su humanidad le permitía. Dios es mi buen pastor y no me falta nada
por amor de su nombre. Su nombre es proclamado cuando a mí no me falta nada. Cuando Dios me guía por verdes pastos, su nombre es proclamado en su misericordia, en su amor, en su bondad para conmigo. Te das cuenta de cuán dioscéntrica es toda la Biblia. Si la iglesia no vive esa verdad, la iglesia no podrá afectar su mundo y su sociedad. Entonces continuamos. Dios proclama su gloria revelándose a sí mismo. Escucha Isaías 43:21. El pueblo que yo he formado para mí, lo formé para mí. Proclamará mi alabanza. Cuando nosotros escuchamos versículos como esos, hay una tendencia en mi rebelión y antropomorfismo o mi antropocentrismo, el hecho de que estoy centrado en el hombre, a reaccionar por dentro. Pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo va a ser que Dios diga que yo lo he formado para mí? Bueno, ¿para quién me iba a formar Dios? ¿Para el vecino? ¿Para otro hombre? ¿Para una criatura por debajo de mí? Lo mejor que a mí me puede pasar es que me formen para la más alta criatura en todo el universo. Y eso es Dios, el creador. De manera que Dios tiene que ser dioscéntrico por definición, porque el universo entero se va a beneficiar de que Él haya creado algo que lo tenga a Él como eje de todo lo que se hace y todo lo que se mueve. Mira otro texto de la palabra, y todo esto es básicamente introducción a nuestra primera doctrina. Nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para eso nos predestinó, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios entonces en la salvación nuestra ha puesto de manifiesto sabiduría, poder, misericordia, gracia y amor de manera infinita. Para hacer todo lo que Dios ha hecho, para llevar a su Hijo a la cruz, permanecer ahí en la cruz de la manera que lo hizo, Dios ha tenido que poner todos esos atributos en despliegue. Concebir, por ejemplo, que el instrumento de maldición, la cruz, sea el instrumento de salvación, tú requieres mucha sabiduría para eso. Eso a ningún hombre se le hubiese ocurrido. Que el instrumento de maldición fuera el instrumento de salvación. Por eso es que Pablo dice que la cruz es necedad para los que se pierden, porque no tiene sentido que sea de esa manera. Y la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La cruz es necedad, 1 Corintios 1:18, y la necedad de Dios es más sabia que los hombres, 1 Corintios 1:25. Eso nos da a nosotros una idea de la sabiduría de Dios. El segundo atributo es poder. Que Dios, en la persona de Jesús, en su momento más débil, emocionalmente, físicamente, y durante un tiempo cuando el Padre incluso le abandona, que Cristo en el instrumento de maldición haya desarmado todos los poderes de las tinieblas, eso es poder. Eso no lo puede hacer cualquier ente espiritual, eso es poder infinito. Te pongo en un instrumento de maldición, te debilito, te deshidrato, te pongo a sangrar, te dejo solo, te abandono. Cuando tú estás ahí, tú desarmas todos los poderes de las tinieblas. Eso es lo que dice Colosenses 2:15. Y eso nos da a nosotros una idea. Cuando Él va a la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es su misericordia en despliegue. Misericordia es no darte las consecuencias de lo que tú mereces. Merecíamos el infierno, ok, no vas a ir al infierno. Pero Dios pudo haber decidido no enviarme al infierno, pero no necesariamente enviarme a la gloria. Entonces Dios primero me dice, ok, por misericordia no te voy a dar el infierno que mereces. Y por gracia tampoco te voy a dar un lugar neutral
te voy a llevar a mi presencia para el resto de la eternidad. Entonces ahora en la cruz, Él pone en despliegue la misericordia que perdona los pecados y a través de la resurrección pone de manifiesto su gracia que nos ha justificado y que ahora al justificarnos nos permite entrar a la gloria. Romanos 3, 24, aunque hay múltiples pasajes que hablan de esa gracia justificadora para con nosotros. El amor de Dios quedó en despliegue en la cruz. Que Dios se crucifique por el hombre. Que aquel que no conoció pecado fuera hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser dejados libres. Y como bien testifica 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros no le amábamos. Si tú amas a Dios ahora es porque Él te amó primero te amó, luego dio a su Hijo, lo entregó, te perdonó, te prometió la gloria. Luego, a través de su Espíritu, comenzó a poner amor en ti, a verterlo, por así decirlo, a inyectarlo en tu interior y ahora tú le amas. Pero le amas porque Él te amó primero y comenzó a formar ese amor en ti. Entonces ahora tú ves cómo en la cruz está su gracia, su misericordia, su poder, su sabiduría y aún su justicia, porque Dios no pasó por alto ya a partir de ahí los pecados del hombre, sino que en Cristo hizo pagar los pecados del hombre y de esa manera puso de manifiesto también su justicia. Entonces ahora nosotros vamos a comenzar a ver a partir de esta introducción ya dada, doctrinas de la gracia que su plan de redención ponen de manifiesto y que es como estas doctrinas realmente se conocen. Son doctrinas de la gracia que transformaron el mundo, pero que muchas veces se le ha dado una mala reputación a estas doctrinas porque simplemente se le llama calvinismo, cuando en realidad esta doctrina no pudieron haber sido enseñadas por primera vez por Calvino, porque Calvino no está en la Biblia. Realmente las doctrinas son paulinas, están en las cartas de Pablo, pero están en los evangelios también. Lo único que en las cartas de Pablo están mejor especificadas, más clarificadas. Posteriormente, lo que Calvino hace es entenderla mejor y poderla enseñar. En un momento en que el mundo estaba siendo trastocado, porque la iglesia estaba saliendo del oscurantismo en el que había estado por 1000 años. Entonces, vamos a comenzar viendo la primera de esa doctrina, que es la depravación total. En inglés hay un acróstico que se llama TULIP. Si tú miras tu pantalla, vas a notar como la primera letra de cada oración está un poco más oscura. Y si la miras hacia abajo, ahí se forma el acróstico de tulip, como la flor tulipán. Básicamente lo que ese acróstico hace es recordarnos estas 5 doctrinas. Está en inglés, pero está la traducción al lado. Total depravity, para que puedan ver el acróstico, o depravación total. La segunda es unconditional election, o elección incondicional. No hay ninguna condición en el hombre, nada que haya hecho, nada que él sea, que merezca salvación. Número 3, expiación limitada. Esa es la que más trabajo da de entender. Da más trabajo de entender porque nosotros hemos crecido pensando que Cristo murió por todos los hombres de la creación. La Biblia enseña que Cristo murió por sus elegidos, pero eso vamos a llegar ahí más adelante, de manera que todavía no me tiren cosas con esa doctrina. La gracia irresistible o irresistible grace, en otras palabras, cuando Dios aplica su gracia sobre un individuo, ese individuo responde a la acción de la gracia de Dios. Su gracia es eficaz. Su gracia no es simplemente que llega a tu vida y tú pudieras o no responder a ella. No, cuando la gracia llega a tu vida, tú respondes por lo poderoso que es esa gracia o poderosa
que es esa gracia. Y la última de esas letras, la P, perseverancia de los santos. En otras palabras, si tú has nacido de nuevo, si tú eres regenerado, verdaderamente, tú no te pierdes. Escucha lo que yo no dije. Si tú una vez hiciste una profesión de fe, tú no te pierdes. Yo no dije eso. Yo no dije, si tú una vez pasaste delante, entonces no te pierdes. Si tú una vez levantaste la mano un día que el pastor Miguel hizo un llamado, tú no te pierdes. No dimos nada de eso. Yo puedo hacer todo eso y perderme. Lo que la palabra enseña es que si yo fui regenerado por el Espíritu Santo y recibí vida eterna, la misma palabra vida eterna me está diciendo qué clase de vida recibí, para siempre. Si recibo vida eterna hoy y la pierdo dentro de un año, fue una vida temporal. Y yo no he recibido vida temporal, de acuerdo a la palabra, yo he recibido vida eterna. Y el tiempo, entonces, pone de manifiesto los que verdaderamente fueron regenerados y los que no. Por eso Juan habla de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Entonces, eso hay que clarificarlo, porque esa doctrina ha sido caricaturizada, diciendo, una vez salvo, siempre salvo. Bueno, si esa es la manera como tú lo quieres expresar, está en un grave error, no la entiende y no sé incluso si tiene salvación, porque eso no es de esa manera que la doctrina está postulada. No es que una vez yo soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar cuanto quiera y nunca pierdo la salvación. No, eso no es lo que la doctrina dice, sino que si tú eres salvo, tú vas a luchar por no pecar, tú vas a luchar por no caer, tú vas a luchar por mantener tu testimonio en Cristo, porque no es una cosa que tú disfrutas. Tú caes, tú pecas, pero tú no lo disfrutas. Entonces, ¿de dónde surge este tulip que se le ha atribuido a Calvino? El tulip no lo postuló Calvino, ni siquiera los seguidores de Calvino. El tulip es algo que surge porque los arminianos, seguidores de Arminius, Jacobus Arminio, en el siglo XVII, 1600 y tanto, hicieron una contrapropuesta. Déjame darte la historia de manera resumida. En Holanda, el Estado había adoptado un catecismo famoso conocido como el catecismo de Heidelberg. Y había una confesión de fe oficial altamente bíblica y que también tenía su arraigo en las enseñanzas de Juan Calvino. Okay, eso era parte del Estado. Entonces, Arminio muere en 1609. Al año siguiente, sus seguidores hicieron una propuesta al gobierno de Holanda con 5 puntos, tratando de que el gobierno de Holanda eliminara las enseñanzas del catecismo de Heidelberg y que eliminara la confesión de fe y la cambiara. Ese era el propósito. Vamos a cambiar la confesión de fe de Bélgica en Holanda y del catecismo que acabo de mencionar. Y entonces se dieron una serie de reuniones. El sínodo de Dort, como se llamó, se reunió en el año 1618 y se continuó reuniendo por 7 meses. Hubo 154 sesiones, 27 delegados de Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia. Y del 13 de noviembre del 1618 al 9 de mayo de 1619 se reunieron para considerar los 5 puntos que estos arminianos estaban proponiendo para derribar los puntos que hasta ese momento formaban parte de la confesión de fe de Holanda. Y entonces al final lo que el Estado hizo fue que afirmó otra vez la misma confesión de fe que tenía y las enseñanzas de Juan Calvino que habían adoptado. Y entonces esto es como la comparación finalmente lució. Tú tienes el arminianismo en una columna y el calvinismo en otra columna. Entonces el arminianismo postulaba que el hombre, después de la caída, continuaba con libre albedrío para escoger a Dios. La palabra enseña, tenemos que irla viendo parte por parte, que el hombre tuvo libre albedrío en el jardín del Edén, no lo tiene hoy, lo perdió, porque él, el hombre, no Dios, esclavizó su voluntad al pecado. Y entonces la contraparte de eso, del libre albedrío, es depravación total.
de la cual vamos a hablar esta noche si Dios nos permite. Segundo punto. Holanda había adoptado una confesión de fe que decía que la elección era incondicional. En otras palabras, como yo decía, no son buenas obras, no hay ninguna condición en el hombre, es una elección que Dios hace. Los arminianos ripostaron y dijeron, no, la elección es condicional. Dios elige a los hombres dependiendo de si esos hombres en el día de mañana lo van a elegir o no lo van a elegir. Entonces, él sabiendo quién lo va a elegir y quién no lo va a elegir, él elige a uno y no a otros. La confesión de Holanda, las doctrinas de Juan Calvino, la palabra de Dios, que es lo importante. Olvidémonos de Calvino. Él no es el estándar. Lutero no es el estándar. Ningún ser humano es el estándar. La palabra de Dios categóricamente afirma que no hay ninguna condición en el hombre y que Dios hace eso. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 3, la expiación limitada. Cristo vino y murió por los suyos. Los arminianos decían Cristo vino y murió por todo el mundo. De eso vamos a hablar también. La gracia de Dios puede ser resistida, decían los arminianos. La doctrina de la confesión de fe de Holanda, basada en enseñanzas de Calvino, basadas en la Biblia, decía, no, la gracia es irresistible. Cuando Dios le dice a Mateo, sígueme, Mateo deja toda su recolección de impuestos y se va y lo sigue. Cuando Cristo le dijo a Juan y le dijo a Jacobo, sígueme, ellos se levantaron, dejaron sus redes y le siguieron. Su gracia es irresistible. Cuando Cristo se le aparece a Pablo y lo tumba, Pablo no dice, bueno, yo voy a pensarlo. No, Pablo le sigue, porque su gracia es así de poderosa. Y finalmente, en la confección mental de los arminianos, ellos entendían que la salvación podría perderse. Y la confesión de Holanda establecía todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles eran los argumentos de estos arminianos, seguidores de Jacobus Arminio? Rápidamente para revisarlo. Ya mencioné Dios elige o rechaza al hombre conforme a lo que Dios ve a través del túnel del tiempo que el hombre va a hacer. De manera que el hombre es quien decide su salvación. Ellos decían también que si Dios es soberano, 100% en la salvación, entonces el hombre no tiene ninguna responsabilidad. Y si yo me pierdo, entonces yo podría acusar a Dios de que yo estoy perdido por ti, porque tú eres soberano 100%, y eso eliminaba la responsabilidad del hombre. Todo eso lo vamos a explicar a lo largo del curso. La palabra enseña, no, el hombre es responsable, pero Dios es soberano. El hombre tiene la capacidad de creer y elegir a Dios, decían los arminianos. La palabra de Dios enseña, no, el hombre de mente pecadora no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. La muerte de Cristo no garantizó la salvación de nadie, de acuerdo a los arminianos. Eso implica que en la cruz nosotros no fuimos justificados, sino que nosotros fuimos hechos justificables, potencialmente. Pero eso no es lo que la palabra enseña. A los que de antes conoció, a eso predestinó, a los que predestinó, a eso llamó, a los que llamó, a eso justificó. Tiempo pasado, garantizado. Eso no es justificables, no, fueron justificados en la cruz. Y la perseverancia depende del creyente, decían los arminianos. Si él no persevera, él se pierde y la palabra enseña todo lo contrario. Ok, entonces esta controversia, ¿cuándo comienza? Bueno, la controversia antecede a Arminio y a los arminianos y antecede a Calvino en el siglo, entre el año 400 y el año 500. Agustín, conocido en la Iglesia Católica como San Agustín, tuvo que hacerle la oposición a Pelagio. Pelagio fue un monje británico que eventualmente fue condenado por hereje, que enseñaba que nosotros no necesitamos la gracia de Dios para la salvación. La gracia de Dios ayuda, pero el hombre puede salvarse sin su gracia. Pelagio también entendía que Adán, cuando pecó, solamente se afectó él.
y que sus descendientes nacen sin pecado, nacen inocentes y cada hombre se afecta por sí mismo con sus acciones. La palabra dice que no, todos los descendientes de Adán pues nacen condenados. Y finalmente Pelagio decía que nosotros entonces, teniendo un libre albedrío completo, tenemos la oportunidad de elegir a Dios. Agustín vino y dijo, no, eso no es verdad. De manera que tú puedes ver que esto antecede a Juan Calvino por lo menos por 1000 años, un poquito más, con la controversia de Pelagio y Agustín. Agustín dice, la palabra de Dios revela claramente que el pecado es universal. Todo el mundo nace condenado. La voluntad está esclavizada, esa es la realidad, y el hombre no tiene el poder para obedecer la ley de Dios, ni tiene el poder para creer el evangelio. Algo que Pablo enseña en 1 Corintios, que el hombre natural, el hombre inconverso, no puede discernir las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente y él no tiene el espíritu. Para yo discernir las enseñanzas espirituales, yo necesito el espíritu. Dios capacita al hombre para entonces él poder creer el evangelio, pero Dios tiene que hacer eso primero. Luego entonces surge una posición semipelagianismo, donde está más o menos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no dice que la salvación es solo por obras. Si decimos eso, realmente estamos errando. La Iglesia Católica dice que la salvación es por gracia más obras. Entonces la Iglesia Católica es semipelagia, porque Pelagio decía que yo necesito la gracia. En la posición semipelagia, yo necesito la gracia, pero la gracia no es todo, sino que yo contribuyo a mi salvación. Esa posición también fue rechazada. Y fue rechazada en el sínodo de Orange en el año 529, después de la muerte de Agustín. De manera que todavía en esos primeros 500 años, la iglesia tenía un entendimiento claro de lo que hoy nosotros creemos, como doctrinas de la gracia. Pasan 1000 años donde esta doctrina está en la oscuridad, y entonces surge Arminio, el año 1600, a enseñar otra cosa, enseñar una cosa que la iglesia nunca creyó. Estamos hablando, ¿quién es el teólogo número 1 de los primeros 1000 años de la iglesia? Agustín. Bueno, Agustín creyó eso. Eso era exactamente lo que él había postulado. Y entonces simplemente resurgen en la época de la Reforma. Habiendo dicho eso, en el tiempo que nos queda, vamos a ver si podemos rápidamente hablar de la depravación total del hombre. Esa es la doctrina número 1 que tenemos que ver a lo largo de este curso. Cuando hablamos de depravación total, no queremos decir que el hombre es tan depravado como él puede ser. Porque usted y yo siempre podemos ser más depravados que eso, que lo que somos. Lo que la doctrina implica es que no hay nada en el hombre que no haya sido tocado por el pecado. Su mente fue teñida por el pecado, su corazón también, su voluntad también. Eso hace entonces que el hombre tenga una inhabilidad total. La doctrina ha sido llamada de esas dos maneras: depravación total o inhabilidad total. La depravación total, el pecado que afectó todas las facultades del hombre, lo inhabilitó totalmente para poder elegir a Dios, por cosas que vamos a ir desglosando miércoles tras miércoles. Martin Murphy, en un libro reciente, dice: la depravación total tiene un lugar prominente en la historia de la iglesia protestante. El recobrar la doctrina es necesaria para la buena salud de la iglesia. Hoy hablamos mucho de la gracia y del evangelio, pero ¿sabes qué? El evangelio, que es buenas nuevas, no es tan bueno si yo no entiendo la depravación total. Porque la gracia yo siempre la voy a ver como algo bueno, deseable, pero en realidad, como yo no soy tan malo como realmente yo soy, esta gracia tampoco es tan grande. Pero cuando tú te ves totalmente depravado, capaz de negar a Jesucristo en su propia cara, como lo hizo Pedro, capaz de hacer lo que David hizo, como lo hizo, y luego pensar, a pesar de eso, Dios me salvó. Eso es gracia extraordinaria. Y entonces por primera vez la gracia comienza a tomar la magnitud, el color,
la intensidad que realmente tiene. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, lo que es depravación total. Vamos a comenzar viendo algunos pasajes bíblicos de manera resumida que avalen, que respalden la depravación total. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En este texto que yo acabo de leer, ¿qué facultad del hombre quedó claramente afectada por el pecado? Entendimiento, su mente. Por eso hablábamos que Pilato tenía a Jesús de frente, estaba hablando con la verdad y él no podía discernir la verdad. Por eso hablamos de que Cristo predicó el Evangelio y la gente no podía creerle, no sabía ni siquiera lo que las parábolas significaban, porque su entendimiento, 2 Corintios 4:4, dice que quedó entenebrecido. Entonces ve guardando estos puntos de enseñanza ahí para que pueda entender todo el paquete, si pudiéramos decir, todo lo que esto engloba. Pero mi mente quedó en oscuridad, entenebrecida, hasta el punto que cuando me predican la palabra el domingo, si no tengo el Espíritu, yo entiendo la gramática de lo que dijeron, yo entendí la sintaxis de las oraciones, pero me voy para mi casa sin recibir al Señor, sin querer necesariamente mi salvación, porque yo no la entendí. Por eso es que yo insisto mucho los domingos cuando hacemos algún tipo de llamado. Si el Espíritu de Dios te abrió los ojos, te quitó el velo, si el Espíritu de Dios te dio convicción, es el Espíritu que tiene que hacer todo eso, previo a que puedas entender algo. Y eso es una obra de la gracia y del poder de Dios. Salmo 133. Yo quiero ver estas doctrinas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. El primer pasaje que cité, 1 Corintios, estaba en el Nuevo. Este viene del Salmos. Salmo 133. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Quién? Si tú supieras la escoria que se esconde en cada corazón humano, nadie pudiera permanecer en tu presencia. Cuando nosotros hacemos algo malo, malvado, que llama la atención de alguien, y esa persona dice, yo no puedo creer que fulano hizo eso, ten por seguro que fulano es mucho peor que eso. Si tú supieras lo que se esconde en el corazón y la mente de fulano, eso es lo que él te deja ver. ¿Te das cuenta cómo esto realmente afirma la depravación total de que estamos hablando? La corrupción total del hombre incluyó su mente, acabamos de hablar de eso, su corazón, sus emociones. Lo vamos a ver en un momento. Jeremías 17. El corazón es engañoso, más que cualquier otra cosa. ¿Quién podrá curarlo? Ahí están mis emociones. Tu amor, aún por tus propios hijos, no es puro, ni por tu esposo, ni por tu esposa. Para eso tiene que ser Dios. Esas son tus emociones. Hay momentos en que el amor hacia tus propios hijos es egoísta. Todo va a depender de si dormiste bien anoche o no muchas veces. Y tú comienzas a comportarte al otro día de una forma más áspera, más irritable hacia tus propios hijos. La voluntad del hombre, como vamos a ver más adelante, quedó esclavizada al pecado. Hay múltiples pasajes que hablan de eso, de la esclavitud. Yo soy esclavo, vendido al pecado, dice Pablo. Al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Bueno, entonces, ¿qué era antes? Esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver los pasajes con más tiempo, porque como esta doctrina pertenece a una sola unidad, lo vamos a poder ver esos pasajes detenidamente. Entonces, la depravación total, una vez más, no implica que yo soy tan depravado como podría ser. No es depravación absoluta. No. En el hombre inconverso hay elementos de bondad a veces. Tú tienes filántropos que hacen buenas obras de bien. Tú tienes inconversos que aman a sus hijos. Ahí hay un elemento
de bondad que tiene que ver con la imagen de Dios que todavía permanece en él. Entonces, por eso estamos diciendo, depravación total no es depravación absoluta. No, el hombre tiene bondades en su corazón que hablan de la imagen de Dios. Cuando el apóstol Pablo, en Romanos 7, nos dice, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago, él está dando testimonio de la depravación total del hombre. Él es un apóstol, él está regenerado, el Espíritu mora en él es un teólogo, es un hombre maduro. En Romanos, para la época de Romanos, Pablo tenía 25, 30 años en la fe, un hombre maduro, probado, y está luchando con la carne. Eso mismo nos deja a nosotros saber, ciertamente, esa depravación es grande, es poderosa, que dura aún hasta después de la salvación. Tú comienzas a ver eso en Génesis tempranamente, cuando habían cuatro personas en la creación, Adán, Eva y 2 hijos, uno de sus hermanos mató al otro, sin drogas, sin internet, sin alcohol, sin juegos de azar, sin adicción a los juegos electrónicos, sin celulares inteligentes, sin nada. La mejor doctrina, la doctrina mejor comprobada es la depravación total del hombre a lo largo de toda la historia. Caín mató a Abel. ¿Qué más depravado puede ser tú que eso? ¿Y sabe por qué? Simplemente porque a Dios le plació más su adoración que la mía, te mato. Tú sigues viendo un poquito más adelante en Génesis 6:5 este texto. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Bueno, pastor, ahí nada más dice que mucha, no toda. Bueno, escucha. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Tú entendiste ese texto? Ese es el texto inmediatamente antes del diluvio. Génesis 6:5 es este texto. 6:6 comienza el anuncio del diluvio. Dios vio que toda intención, toda, de los pensamientos del hombre en su corazón era solamente hacer siempre el mal. Bueno, si eso no es depravación total, yo no sé lo que es. Entonces, cuando el hombre cae, el hombre queda con un corazón de piedra, Ezequiel 11:19, queda con una mente entenebrecida, 2 Corintios 4:4, queda con una voluntad esclavizada. 2 Timoteo 2:25 y 26, que nos llama a tratar tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y que de esa forma escapen del lazo del diablo que lo tenía esclavizado para hacer su voluntad. La voluntad esclavizada. Claramente, el diablo lo tenía esclavizado para hacer su voluntad. Y la manera de escapar de eso es el arrepentimiento. Trátalo tiernamente, por si acaso Dios le concede ese regalo. Eso, una mente entenebrecida, una voluntad esclavizada, un corazón de piedra, es lo que hace que entonces Pablo escriba en Romanos 3, 10, 11, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay, versículo 11 ahora, quien busque de Dios. No hay. Si tú estás en Cristo hoy y pensabas que tú le buscaste, bájate de ese caballo. No es verdad. A ti te lució humanamente que tú le buscaste. Él salió a buscarte y Él te encontró y Él te interceptó. Pero como Él lo hace muchas veces a través de circunstancias de la vida, y a veces son pérdidas, y a veces es soledad, y a veces es una experiencia de desierto. Entonces yo me encuentro con Él y digo, yo lo busqué. No, Él orquestó todo eso para encontrarse contigo. Pero Él salió a la búsqueda. Continuamos. Razones por las que nadie busca de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Nadie busca de Dios. ¿Tú te imaginas el sentido de agradecimiento que produciría el que tú continuamente recuerdes? Es increíble
Yo estoy aquí adentro y yo no andaba buscando de Dios. Es la razón número una, y esto es importante para que tú puedas entender. No es que la humanidad está buscando de Dios y Dios dice, no, yo tengo mis elegidos y ustedes no son. No, no es así. La humanidad entera no ha buscado de Dios, y luego que la humanidad entera no ha buscado de Dios, Dios ha dicho, por razones que no entendemos, hay un grupo a quien yo elegí. Pero el grupo que yo elegí no me estaba buscando. De la misma manera que el grupo que yo tampoco elegí me estaba buscando. No, ninguno me estaba buscando. Entonces la voluntad está esclarecida. Escucha ahora otra razón por la que Dios tiene que salir a buscarnos. Y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2. Yo estaba muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. El muerto tiene que venir a la vida primero para poder responder. Cuando Cristo va a la tumba de Lázaro, le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Usted piensa que Lázaro oyó el sal fuera? Si lo oyó, primero hubo que revivirlo. Y después que él estaba vivo, entonces Cristo le dice, sal fuera, ven. Yo sé que tú estás vivo, sal. Pero hubo que revivirlo primero. Entonces, si yo estoy muerto en delitos y pecados, yo no puedo seleccionar a Dios, escoger a Dios, porque no tengo una mente que me permita entender las verdades espirituales. Tengo una voluntad esclavizada y no me permite ir a salir en busca de Dios. Ahí tengo un corazón de piedra que no le interesa, no siente por Dios, no ama a Dios y no quiere saber nada de Dios. El problema de la depravación total del hombre es que eso comienza en el momento en que el espermatozoide y el óvulo se juntan. En iniquidad me concibió mi madre. Literalmente. O sea, ya esa vida que está haciendo, que se va a crecer ahí en el vientre de una madre, ya es pecado. Cuando el niño sale del vientre, luce hermoso, le hacemos todas las gracias del mundo. Pero recuerde, usted tiene un pecador en la mano. La realidad, por bonito que él luzca. Bueno, no lo creo, pastor, bueno, pero quizá ahora lo crea. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Pastor, pero ahí dice que desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Sí, el problema es que la palabra de Dios dice que todos los hombres son mentirosos. Y eso es una gran realidad. Desde la matriz. La razón por la que no creemos eso, la razón por la que como que reaccionamos es por el corazón que tenemos. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, y sin remedio, ¿quién lo podrá comprender? Jeremías 17:9. Entonces ahora tú ves el corazón, tú ves la mente, tú ves la voluntad, y tú comienzas a entender un poco mejor. Me quedan un par de versículos y concluimos con eso, para que puedan entender. Cuando Pablo está escribiendo la carta de Romanos, su carta más teológica, Pablo nos ayuda a entender muchas cosas que tienen que ver con la salvación y la inhabilidad del hombre. Ya yo mencioné Romanos 3, donde nadie busca de Dios. Cuando llega a Romanos 8, Pablo nos ayuda a ver una parte que es vital para yo entender hasta dónde yo estoy inhabilitado. Romanos 8, 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Esa es la mente del inconverso. El domingo, o aún aquí, si hay alguien que no cree en Dios, usted necesita verse como enemigo de Dios. Quizá usted no está sintiendo eso, pero eso es lo que la palabra dice que usted es y lo que yo era antes de creer. Esa mente no se sujeta a la ley de Dios, dice el texto. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ahí está la inhabilidad total.
Esa mente, tú lees la ley de Dios, no se sujeta. Pero la razón por la que no se sujeta es porque no puede hacerlo. Dios tiene que obrar primero en esa mente para que pueda entonces ocurrir. El siguiente texto, yo lo leí, que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque tienen que ser discernidas espiritualmente. Eso simplemente refuerza Romanos 8, 7 y 8, que el hombre no puede someterse a la ley de Dios y ni siquiera puede. Y entonces, otro texto ya mencionado, Salmo 133, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Entonces, en resumidas, depravación total implica todas las facultades del hombre están contaminadas, teñidas por el pecado. Su mente no discierne correctamente. Su voluntad está esclavizada, su corazón es de piedra. Cuando yo no he creído, yo tengo dos opciones con relación al pecado. Yo peco o peco. Yo no tengo la capacidad de no pecar. Cuando Cristo viene a mi vida y me devuelve la libertad y rompe la esclavitud que está en mi voluntad, Él me devuelve la capacidad de pecar o no pecar. Sin embargo, aún con la libertad de pecar o no pecar, vuelvo y peco. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Entonces, ¿por qué? Porque hay todavía vestigios en mí de mi naturaleza pecadora, más que vestigios. Hay huellas en mí grandes de mi naturaleza pecadora que están en mi cuerpo caído. Yo estoy regenerado hoy en mi alma. Mi cuerpo está igualito. Mi cuerpo no está redimido. El cuerpo humano no se redime. El cuerpo humano se glorifica después de la muerte. O, si Dios viene y nos lleva, entonces se glorifica después. Pero no hay una redención, una regeneración, perdón. Hay una redención en la glorificación, pero no hay una regeneración del cuerpo humano hasta que mi cuerpo no sea glorificado. Por tanto, todavía mis ojos, mi mente, mis órganos tienen deseos caídos que se manifiestan de todas las maneras posibles. Entonces, esos deseos caídos combaten contra mi espíritu. Gálatas 5:17. Los deseos de la carne combaten contra el espíritu. Un ejemplo sencillo y ahí cierro. Quiero orar, mi espíritu quiere orar. Estoy en una gran necesidad. Pero tengo hambre, pastor. Tengo hambre. Tengo desde esta mañana que no como. Y el hambre no me deja orar tranquilo. Hasta el punto que quizás tuve que salirme y a comer algo para volver. Se opuso a los deseos del espíritu. El espíritu no estaba interesado en su merienda, para nada. Pero el estómago, ahí le puse un ejemplo sencillo de algo que no es inmoral. Es una necesidad de la carne. Los deseos de la carne se oponen a los deseos de mi espíritu. Entonces, esa lucha yo la tengo. Y habla de que realmente tenemos o somos herederos de una depravación total que Adán nos regaló, lamentablemente, el día que se rebeló contra Dios. Eso cierra la primera doctrina. La próxima ocasión, entonces, vamos a ver la incondicionalidad de la elección. Cuando esa doctrina se predicaron en Europa, Europa se incendió. Esa doctrina no ha sido predicada en América Latina. 500 años después, esas doctrinas permanecen en iglesias, en su gran mayoría pequeñas, predicadas en 4 paredes y no han hecho el efecto que tuvo esto en la Europa de aquella época. Esa es la razón, mi interés, mi pasión de que estas doctrinas corran. Porque cuando el hombre entienda la salvación, cuando el cristiano entienda la salvación, por lo que verdaderamente es y no por lo que el hombre ha creído que es, eso va a tener otro color en las naciones. Y por eso le llamamos doctrinas que han transformado el mundo. Pablo transformado cuando entendió esto. Lutero transformado cuando entendió eso. Calvino transformado. ¿Y sabes qué? Cualquier nivel de transformación que usted vea en mí, no me estoy poniendo como que yo soy un hombre tan transformado, del 0 al 10, si usted quiere me puede dar 1, no importa, el punto es el mismo. Cualquier nivel de transformación en mi vida, yo se la debo enteramente al entendimiento de estas doctrinas. Sin lugar a dudas, nada cambió mi vida, mi mente, mi corazón,
mi fe, mi confianza, mi imagen de Dios, como el entender estas doctrinas. Y de ahí la necesidad de enseñarla, de predicarlas, y dejarla correr y proclamarla a los cuatro vientos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.